1910 en México se da un movimiento liderado por Francisco I. Madero, un movimiento de tipo político en contra del gobierno que ya tenía más de 30 años, el gobierno de Porfirio Díaz, el cual a lo largo de todo ese tiempo pues había establecido toda una serie de mecanismos bajo el lema de orden y progreso, en donde supuestamente el progreso pues no podía existir sin el orden, por supuesto el orden como ellos lo entendían, ¿no? A base de la miseria del pueblo, la explotación, el analfabetismo, la ignorancia de la mayoría de la gente. En esa época había pues una gran cantidad de analfabetismo en México, más del 80%, y sí es cierto que se había traído el progreso, algunas líneas económicas en las cuales se podía ver un posible crecimiento económico, pero solamente un crecimiento económico, por supuesto, para ciertos elementos de la sociedad. Y pues del otro lado, con respecto a la mujer tenía también su rol definido precisamente en ese orden y progreso, y pues no era un papel para nada agradable ni bueno en este marco en el cual se le consideraba pues como una madre, hermana, esposa, abuela, y pues las mujeres de clase alta pues podían tener algún tipo de entretenimiento, digamos, ¿no? Como el baile, la música, pero en general pues la posición de la mujer en la sociedad no era nada alentadora. Por eso este movimiento revolucionario trajo la esperanza para muchas mujeres que así lo expresaron incluso en algunas publicaciones, de que el nuevo gobierno iba a darles pues el lugar que se merecen en la sociedad, cosa que pues al final no ocurrió, y tan no ocurrió que estamos hablando de los años 1920, y sin embargo el voto de la mujer en México se produjo hasta los años 50 del siglo XX. Y bueno, así las cosas, en esta final del siglo XIX y las primeras décadas del XX, pues la mujer, como habíamos dicho, estaba relegada a la crianza de los hijos, trabajaría en alguna cuestión del campo y pues posiblemente vendería algún tipo de producto, ya fuera productos del campo o comida. Y su rol estaba definido precisamente para estar en la casa como ama de casa, y esto también tenía una gran presión por parte de la iglesia, ya que el matrimonio se consideraba como algo sagrado, no se toleraba el divorcio, una viuda pues no debería de volver a casarse, por ejemplo. Pero también estaba, digamos, legalizado por el Código Civil, en donde a la mujer pues se le otorgaba esa parte de la familia y nada más. Y en el caso de empleos, pues los empleos para la mujer que eran bien vistos era sobre todo la maestra. Eso pues no se le veía mal que una mujer fuera maestra o enfermera. Estas eran dos profesiones que podía llevar a cabo. Algunos oficios, en el caso de algunas mujeres pudientes, como habíamos mencionado, podían dedicarse a la música, posiblemente tocar en alguna orquesta o simplemente tocar algún instrumento para lucirlo en las reuniones sociales que se llevaban a cabo. Pero pues la mujer estaba relegada prácticamente a esas profesiones desde el punto de vista social.
Pues bien, el movimiento armado del que estamos hablando a partir de 1910, pues trajo también consigo de manera afortunada un cambio al menos en alguna medida, en lo que concierne al pensamiento de la sociedad acerca de la mujer, ya que muchas de ellas se incorporaron a este movimiento, no solamente siguiendo a sus esposos o trayendo a cuesta a los hijos también, cocinando, ¿no? Era, digamos, lo más elemental, lo más natural que podía haber pasado, pero no fue solamente así. Muchas mujeres participaron de una manera, pero muy activa en este movimiento, a varios niveles, y tenemos, por ejemplo, a Petra Herrera, a Valentina Ramírez, a Adela Velarde. Valentina, pues en México se conoce corridos acerca de la Valentina o la Adelita, en el caso de Adela Velarde. Esta última era enfermera y pues estaba al servicio en las luchas en el norte del país, atendía a los heridos, pero también y precisamente de ahí viene el nombre de las Adelitas, un término muy conocido en México para este tipo de mujeres que pelearon al lado de los hombres. Pero no solamente eso, sino que muchas de ellas llegaron al grado de coronel, que era el grado que se les otorgaba máximo. Fueron propagandistas, maestras también, enfermeras, soldados en general, y también hubo un grupo de personas más intelectuales, de mujeres que pues hacían un trabajo ya de tipo feminista, que por cierto este movimiento feminista, que ya a finales del siglo XIX se había establecido en otros países como lo era Estados Unidos, a México también pues llegó tarde, ¿no? Pero pues a través de estas personas que estaban más ilustradas, estas mujeres, por ejemplo Mila Galindo, que fundó la revista La Mujer Moderna en 1915. También tenemos a Juana Belén Gutiérrez, que parte de su vida se la pasó presa, escribió artículos, publicó semanarios. Es decir, que tenemos una serie de mujeres muy activas en este movimiento armado, y no solamente, como a veces la gente piensa, no solamente siguiendo a los hombres y cocinando, lavando o siguiéndolos simplemente, sino que fue una participación muy activa de las mujeres en este periodo armado. Y bueno, llegamos al final del movimiento armado. Esta revolución mexicana pues pasó por varias etapas, desde el inicio con Madero, su gobierno, el golpe de Estado por parte de Victoriano Huerta, y hasta la lucha armada hasta 1917, en que pues como todo movimiento que pretende hacer cambios necesita consolidarse a través de las leyes, y pues establece la Constitución de 1917. Pero una revolución, pues es un movimiento muy profundo que cambia las cosas, ¿no? Cambia todas las estructuras. Y eso es lo que se pensaba, al menos muchas mujeres pensaban que ese gobierno nuevo iba a traer precisamente estos cambios estructurales grandes para la mujer, entre otros grupos sociales, por supuesto. Tenemos también otra definición mucho más amplia y más profunda, dada por Fidel Castro, acerca de qué es una revolución. Y por cierto, hablando de la revolución cubana, pues vemos que también cuando se establece, se tienen que aceptar una serie de cambios legales, cambios que tengan un cierto poder, que obliguen
a que se realicen estos cambios, pero también se requiere de estrategias, ¿no? Estrategias y un buen sentido, una buena idea de que se quieren hacer transformaciones. Por ejemplo, en Cuba inmediatamente en la revolución, pues se comenzó con la educación, acabar con el analfabetismo, y para eso se movilizó pues a mucha gente, y al cabo de unos pocos años ya se tenía ese evento realizado. También se unificó, por ejemplo, organizaciones, como el caso de las mujeres, que había varias organizaciones, se unificó en una sola, en la Federación de Mujeres Cubanas. Quiere decir que no basta solamente los buenos deseos, sino que al final lo que hay que hacer es establecer bien claramente a través de las leyes qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, pero también de conjugar toda una serie de fuerzas sociales que ya existen y orientarlas hacia el lugar adecuado. En el caso de México, pues si vemos desde 1917, que se estableció la Constitución, y hasta 1953, que se le otorga el voto a la mujer, nos podemos preguntar ahí si de verdad había unos buenos deseos de quienes lograron el triunfo de este movimiento con respecto a de verdad hacer transformaciones sociales, en particular en el caso de la mujer. En México también al inicio de la revolución, ahí por los años 20, se da un movimiento para terminar con el analfabetismo, encabezado por José Vasconcelos, pero a fin de cuentas no funcionó. Él tenía mucha fe en los libros, tenía mucha fe estableció revistas para que participaran, entre otros, mujeres. Sin embargo, en esta revista de El Maestro son contadas con los dedos de dos manos las participaciones que hubo en el tiempo de su publicación, las participaciones femeninas. Quiere decir que esto no dio resultado, y junto con eso estaba pues el analfabetismo seguía. En 1921 estaba la población igual prácticamente que en los años de 1910 en cuanto al analfabetismo. Otra de las cuestiones que influyó para que no hubiera desarrollo de la mujer fue pues la inercia que tenía la sociedad, las costumbres, ¿no? Esas son muy difíciles de quitar, así que las mujeres pues tenían que prácticamente seguir en su papel de mujeres de la casa. En los congresos feministas que había allá por 1923 se siguen pidiendo las mismas cosas que en otro congreso de 1916, así que tampoco se había avanzado. En los puestos para las mujeres, igual bien vistos, pues siguen siendo el de maestra, el de enfermera, de partera. Y hay otros elementos nuevos que aparecen, porque en estos años 20 ya comienza la influencia también en México de las llamadas flappers, por ejemplo, que viene a ser una especie o una continuación del feminismo que llega a México, donde la mujer se libera, ¿no? Digamos de alguna manera. La mujer comienza a fumar en público, a usar faldas más cortas, y todo esto pues va minando lo que se podía haber logrado con el movimiento revolucionario. Pero también una cosa muy importante, que después del movimiento revolucionario los grados que había tenido la mujer en la lucha armada se desconocen. La participación de las enfermeras también cae en el olvido. En fin, que vemos que no había una predisposición de los nuevos gobiernos para
haber tomado esos elementos positivos que se habían tenido en el movimiento armado con respecto a la mujer para de verdad desarrollar pues a ellas y darles el lugar que debían de tener. Y otra de las cosas que se muestra en el poco interés político, ¿no?, con respecto a este aspecto, prácticamente en los momentos en que hay que ir a algún lugar para promover las elecciones de algún personaje, pues es que se habla algo de la mujer, pero ya después estos mismos personajes, como Plutarco Elías Calles, por ejemplo, que fue presidente, pues ya cuando son presidentes no vuelven a tocar el tema, ¿no?, a no ser que sea necesario. Entonces, con esto y con la influencia que decíamos ya del cine, el cine que estaba llegando a México, el cine silente primero, después el cine que ya va a venir con voz, más tarde el cine a color, etcétera, todos estos elementos pues confabularon en contra de que las buenas cosas que se generaron, que se gestaron en los años de guerra para la mujer fueran tomados en cuenta y de verdad hubiera un movimiento de transformación. Y por eso pues vemos que hasta 1953 es que se le da el voto a las mujeres en México.